en la orientación. Esto es lo que me sirvió de sustento para mi párrafo. Es que es entonces, en el caso de feminicidio, mire, 68, 66, muy poquita la disminución en el periodo. O sea, en el caso de extorsión, 616, 694, y eso ya varió. Depende de dónde. Sí, depende de los periodos, porque por ejemplo, sí, si se hace una comparación por ejemplo, de enero a la fecha, podría verse el incremento. Sí, pero yo hice esto porque tenía que optar, o sea, a ver cómo informo. ¿Sí? Se puede informar de distintas maneras, podría decir de enero a la fecha, como tú lo planteas, y a lo mejor en ese caso feminicidio está arriba, pero homicidio está menos alto, por ejemplo, o extorsión, pero tomé esto como referencia. Independientemente, tengo el compromiso de bajar todos los delitos. Yo quiero que todos estén en verde. Me da mucho gusto, por ejemplo, que secuestro esté 40% menos de cuando llegamos al gobierno. Y el delito de secuestro es, bueno, todos los delitos, pero eso implica mucho sacrificio, mucho sufrimiento, igual que el feminicidio, igual que el secuestro, bueno, ya los homicidios, todo es dolor, y tengo yo la obligación de garantizar la tranquilidad, y lo estamos haciendo, y tengo confianza de que vamos a avanzar. ¿Sí considera que el gobierno es capaz de frenar por lo menos? Claro que sí, claro. Entre otras cosas, llevamos ventaja porque no hay impunidad. O sea, ya no es el tiempo de antes. Bueno, el caso extremo es el de García Luna, de que el encargado de la seguridad pública estaba al servicio de bandas de delincuentes. Por eso se habló de narcoestado. Eso ya no existe. Por eso les pido, pues, a nuestros adversarios objetividad, más los que se dedicaban a aplaudir en ese entonces. García Luna, ya lo he dicho aquí, tenía un búnker con cámaras, pura pantalla, y llevaba a los periodistas, y salían los periodistas del búnker diciendo: oh, ahora sí estamos seguros. Alta tecnología. Y miren, entonces yo tengo confianza porque ya no hay García Lunas. Parece mentira, pero sí hay una diferencia. Pero no solo es eso, los jueces, antes no había la vigilancia de el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial que hay ahora. ¿Cuándo se había visto que un presidente de la Suprema Corte hablara de que el principal problema en el Poder Judicial era la corrupción y el nepotismo?
lo que expresó el presidente Saldívar en su informe. O sea, ya hay cambios, por eso tengo confianza de que se va a poner verde pronto. Ya nuestros adversarios van a tener que buscar otros temas, porque se volvieron feministas, ¿no? Los conservadores, en un tiempo. Luego se volvieron expertos en epidemia. Y ahí le van cambiando. Expertos en economía. A ver ahora, ¿por dónde se van? Presidente, en un segundo tema, también, bueno, el asunto del ahora exsecretario Víctor Manuel Toledo, se hablaba de que habían irrumpido en su casa, después parece que se aclaró que no. Sin embargo, preguntarle si le ofrecieron tal vez seguridad por el tema de la postura que pudo haber tomado en torno a diferentes asuntos como el glifosato, que es incluso algún tema de que ya se había abordado aquí. Eso por un lado, si directamente en el caso de Víctor Manuel Toledo le han referido qué sucedió, qué fue lo que realmente pasó con esta situación, si le van a ofrecer protección, y también en general si en su gabinete ha habido alguna ocasión, usted mencionó que bueno, pues en diferentes ocasiones pudieran estar expuestos a amenazas, si en efecto se han dado este tipo de amenazas. No ha habido problemas mayores. En el caso de Víctor Manuel sí, fueron a tirarle al patio de su casa químicos y lo protegimos. Es muy incómodo, ¿no?, para el que no está acostumbrado a tener protección, pero consideramos que era necesario, se le dio protección. Solo es el único caso, bueno, las otras amenazas, cuando el atentado al jefe de la policía de la Ciudad de México, y ya. Sí, creo que hay una investigación, pero no pasó afortunadamente a mayores. ¿Qué mensaje envía el hecho de que alguien que pueda tomar postura a favor de cierto tema que puede ser un asunto ambientalista, pues tenga que estar enfrentando este tipo de amedrentaciones al final? Bueno, porque hay intereses creados, pues hay gente que está inconforme, molesta, que no le gusta lo que hacemos, tienen todo su derecho también a expresarse. Lo que no debe de hacerse es recurrir a la violencia, amenazar a nadie. Esas cosas no corresponden, ¿no?, a pues una sociedad responsable, madura. Pero se dan casos. Pues aquí vienen los del Frena, por ejemplo, y se suben a la plancha, pero dan mal ejemplo. Hay intelectuales que, Aguilar Camín, por ejemplo, que me insultó. No voy a repetir lo que dijo, porque no les va a costar mucho trabajo enterarse, está en las redes sociales. Pero hay que entender que los cambios provocan reacción,
Por eso se habla de los reaccionarios, de ahí viene, los conservadores reaccionarios que no quieren las transformaciones. Pero el presidente Juárez decía que tenía que tolerarse y respetarse a los reaccionarios, porque, entre otras cosas, además de ser semejantes a nosotros, eran mexicanos, ¿sí? Respeto. Claro que también decía el presidente Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. ¿Pero por qué son los insultos de Héctor Aguilar Camín? Porque pues ya no tiene el apoyo que recibía la revista Nexos. Se le compraban como 8,000 ejemplares mensuales. O sea, había una suscripción. Como se compraban 8,000 ejemplares de la revista Letras Libres de Krause. Imagínense, ustedes tienen una revista, ¿no?, que es independiente y tienen un tiraje, no sé, de 10,000, pero ya tienen 8,000 vendidas. Pues ya resolvieron, ¿no?, para pagar todos los gastos, pagar a los escritores, a los directivos. Pero ese es un negocio. Tenían más. Entonces, pues yo entiendo su enojo. ¿Cómo no lo voy a entender? ¿La sanción anexa? Sí, dice, ¿dónde es que más les duele? Pues en la cartera, ahí es donde duele más. ¿La sanción a Nexos no se consideraría un acto de censura? Pues no. Luego que falsifican una factura por 70,000 pesos y hacen un escándalo. Dice censura. 70,000 pesos para lo que recibían. Es una bicoca. Nada más que la función pública, pues como tiene que actuar por norma, pues eso fue lo que encontraron, descubrieron, y fue Héctor con ¿cómo se llama?, otro periodista famoso, López Dóriga, a una entrevista a quejarse que qué barbaridad, no se están censurando. Yo creo que hasta salió otro manifiesto de los abajo firmantes, pero eso no es nada. Su enojo es por lo otro, hablando en plata. Y desde luego que tengo las pruebas de lo que les estoy diciendo. Por tu pregunta. Finalmente, presidente, nada más básico por no dejar. El tema de AMSA. Usted había mencionado que cuando menos valía 50,000 millones de dólares y se pagaron 275 millones de dólares, más o menos. En lo que responde AMSA, bueno, desde hace días, pero se había dejado pendiente este tema, es que
declaración no tiene ninguna base legal, dado que dice la evaluación del complejo agronitrogenados se realizó por el propio Estado mediante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, que fijó precisamente un avalúo por 293 millones de dólares. Con esto, pues el hecho de aceptar, la duda es el hecho de aceptar que sí se pagó un sobreprecio, es aceptar que hubo una especie de delito, cuando lo que ellos dicen es que se ajustaron, o sea, pegaron al avalúo que hizo desde el propio Estado. Esto pondría en riesgo precisamente el hecho de que pudiera obtenerse el reembolso o la reparación de daño que ha mencionado precisamente por el pago de sobreprecio, y a lo mejor, bueno, ahí eso es pregunta, y también el hecho de que pudieran estar esperando hasta no resolver esta situación para no presentar a un nuevo socio. No, está fundado de que un sobreprecio de alrededor de 200 millones de dólares. O sea, se pagó de más, pero con todas las reservas, porque tampoco hay que creer todo lo que se dice. Por eso la autoridad competente tiene que resolver. Lean la denuncia del señor Lozoya. ¿Qué dice la denuncia del señor Lozoya? Que el avalúo lo hicieron a modo. Esa institución a la que hace referencia, Indavi, que un funcionario dijo, cuesta tanto, y ya después lo que hicieron fue legalizar el acuerdo, ya hacerlo a modo, o sea, ponerle el precio que según el señor Lozoya le habían autorizado. Entonces, luego la auditoría que se llevó a cabo hizo otro avalúo, y ahí es donde se da a conocer de que hay un sobreprecio. La auditoría de la Federación Superior de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación, hizo toda la investigación. Entonces, si no devuelven los 200 millones de dólares a la hacienda pública, pues no hay reparación del daño, así tan sencillo. No le hacen, pero no puede ninguna autoridad, creo yo, dar alguna garantía a los implicados si no se repara el daño. Al menos nosotros no lo vamos a permitir. Si un juez dice que sin reparar el daño queda en libertad el señor Ancira, yo desde aquí voy a pedir una investigación al juez. No es amenaza ni advertencia, es que no puedo ser encubridor. Como ningún ciudadano debemos ser encubridores, cómplices. Todos tenemos que ayudar a limpiar de corrupción al país. Entonces, si ellos quieren un arreglo, pues que devuelvan lo que indebidamente se sustrajo de la hacienda pública, que es dinero de todos los mexicanos. Y yo creo que con eso tendrían más posibilidades de resolver sus asuntos.
Pero si ellos están en lo mismo, ¿no? Y pensando que con boletines y con amigos que tienen en los medios van a conseguir no reparar el daño, pues están en un error. Yo ni debería estar dando estos consejos, o sea, como lo hacen los abogados, toda consulta causa honorario. Pero es que a lo mejor los están mal informando o piensan que es el tiempo de antes. Así nos ha tocado. Ahora, cuando no querían pagar impuestos algunos, llegué a hablar con un dueño o gerente de una gran corporación y le dije, a lo mejor no estás enterado, pero hay un adeudo de tanto de tu empresa y te estoy corriendo la cortesía, pues, de informarte, porque te puedes poner al corriente y se resuelve este asunto. No, dice, es que mis abogados me dicen que estamos muy fuertes. Le digo, no, te están engañando. Es un delito lo que están haciendo, lo que se está cometiendo, y cae en la esfera del derecho penal. Entonces, que no te engañen tus abogados, porque esos abogados fiscalistas antes eran los que mandaban en el SAT. Así era. Entonces ya no es así. Pues un consejo, ¿por qué se le va a negar a alguien? Decir, oye, ya no es así, y además no es un asunto mío, es con la ley. Ya cambió esto. Pero bueno, eso es. Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle sobre los estudios de aeronavegabilidad del aeropuerto Felipe Ángeles. El segundo informe dice que el avance es de 45%, y yo quería saber, pues, ¿cuándo cree usted que esté terminado el informe? Pues no tengo el dato exacto, pero lo vamos a informar. Ya está resuelto lo de el manejo del espacio aéreo. ¿Se acuerdan ustedes que decían que había interferencia en el espacio aéreo, que por eso se tenía que cerrar el actual aeropuerto y el aeropuerto de Santa Lucía al hacer el aeropuerto de Texcoco? Bueno, ese era el plan, ¿no? Pues no había ningún problema de ese tipo. Lo que pasa es que querían cerrar el actual aeropuerto para quedarse con los terrenos. Era una tranza, para decirlo con claridad. Ya les he platicado de cómo iban a hacer un Santa Fe en 600 hectáreas, que es lo que mide el actual aeropuerto, con una avenida central que iba a llegar hasta el nuevo aeropuerto de Texcoco, y de lado y lado centros comerciales iban a urbanizar. Entonces, por eso inventaron y se prestaron hasta agencias internacionales supuestamente especializadas y serias y profesionales. Yo recuerdo cuando estábamos a punto de resolver lo de la consulta, en la madrugada del día que íbamos a tomar la decisión,
llegó un reporte de una de estas agencias. Le llegó al ingeniero Jiménez Espriu, una madrugada, desesperados, porque todo era por influencias. Entonces, también a modo los estudios. Entonces, pero no solo se tenía que cerrar el actual aeropuerto, se tenía que cerrar también el de Santa Lucía, supuestamente porque había interferencia aérea. Luego se hace una investigación, se hacen estudios y no es así. Primero era un asunto de sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. ¿Cómo funciona el aeropuerto de Tijuana y el aeropuerto de San Diego? La distancia, sin problema. En Nueva York, ¿cuántos aeropuertos hay? Y en todos lados. Lo otro, ¿cuántos años funcionó el aeropuerto de Santa Lucía con el actual aeropuerto? Muchísimos años. Y lo más importante, el avance en las tecnologías. Entonces, ahora los sistemas permiten controlar los vuelos, la precisión por altura, por rutas. Está muy avanzado todo lo que tiene que ver con el manejo del espacio aéreo. Entonces, ya se tienen los estudios básicos. El subsecretario Morán puede informarles sobre cómo va el avance de todos los estudios del manejo del espacio aéreo, y desde luego que no hay interferencia. Eso quería preguntarle, si no hay riesgo de que si no hay riesgo para la obra que ya está en marcha sin antes haber terminado. No, es que ya se terminaron, ya se tiene el estudio, si no, no se hubiese podido iniciar, como tú lo mencionas. O sea, ese 45% de avance de los estudios de aeronavegabilidad ya viene lo básico. Lo básico, sí. Okay. Sí, incluso ya nos los expusieron. ¿Por qué no un día bien? Que es interesante conocer sobre el manejo del espacio aéreo. Y lo tienen el estudio bien hecho, y sería muy bueno que toda la gente se informara de cómo se controlan los aviones, cuál es el tráfico aéreo, cómo se controla el tráfico aéreo, cómo estaba el actual aeropuerto, cómo también, fíjense, lo que son los billullos, para saturar el actual aeropuerto, cerraron el de Toluca para justificar que había que construir el aeropuerto de Texcoco. Pero que nos los expliquen los técnicos un día. Pues podría ser el mismo lunes. El lunes. Y por último, preguntarle, Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, declaró que debe de ser uno de los mayores intereses para México garantizar la inversión de las empresas estadounidenses en el sector energético. Yo quería preguntarle qué opina usted de esta declaración. Sí, él ha planteado eso y otros servidores públicos del gobierno de Estados Unidos, y coincidimos de que sí debe de permitirse y garantizarse la inversión extranjera
en el sector energético, siempre y cuando no se afecte el interés general, no se perjudique la hacienda pública, no haya destrucción de nuestro territorio, contaminación, pero estamos de acuerdo y es muy buena la relación. Esto lo plantean básicamente por un permiso que están solicitando para que se exporte gas desde Baja California a Asia. Es una empresa, Sempra, que quiere este permiso. Y estamos nosotros analizando la situación, porque esta misma empresa y otras, pero que tienen alguna sociedad, fueron también las que vendieron gas a la Comisión Federal de Electricidad con los gasoductos, y resulta que ese gas que se compró pues no va a tener uso. Fue un mal negocio para la hacienda pública, un buen negocio para los particulares. Entonces lo que estamos buscando es un acuerdo para que ese gas que tenemos nosotros de más, que no vamos a usar y que sí vamos a pagar, pues puedan también ellos comercializarlo en Asia para reducir nuestros costos y apoyar a la Comisión Federal de Electricidad. Pero eso son asuntos que ya se están viendo, nos los han planteado, hemos atendido a los directivos, pero también a nosotros nos interesan los negocios, desde luego los negocios públicos, son los que cuidamos, porque para eso estamos aquí, para hacer buenos negocios públicos, no como antes, que todos los negocios jugosos eran para particulares a costa de la hacienda pública. ¿O no creen ustedes que así debe ser? Entonces, no es impedir que haya inversión, no es impedir que se instalen empresas, no es poner obstáculos, es que se beneficie México. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que hasta el lunes, que tengan un buen fin de semana, que la pasen muy bien. Nos vemos el lunes. Queda pendiente. Ya, tú. Mira, Jesús, es que ella me insistió mucho. Para el lunes, sin falta. Ahí está. Hacemos una lista. Ahí está, tú también. Por favor. Hija. Poco a poco vamos pacificando al país. Es otra estrategia. Es trabajar de día y de noche para garantizar la seguridad de nuestro pueblo. Es atender a los jóvenes que tengan posibilidad de estudiar, de trabajar. Y algo muy importante, que ya no sea la delincuencia la que gobierne en México. Nunca más García Lunas en el gobierno. Segundo informe, Gobierno de México.